este video es del tema 5 del curso, que es recursos genéticos, y está orientado principalmente en su utilidad para el mejoramiento genético. Para comenzar hablando de recursos genéticos, vamos a empezar hablando de la importancia de la variabilidad genética. Esta variabilidad en el ambiente natural está generada a partir de los fenómenos de recombinación y de mutación, y es regulada por determinados factores, de los cuales el más importante es la selección natural. Estos dos tipos de factores trabajan en forma contrapuesta, o sea, hay una gran generación de variabilidad y una reducida presión de selección, que es la que ejerce la selección natural. A su vez, esa baja intensidad de selección ocurre en un periodo de tiempo relativamente largo y en ambientes diversos, o sea, en consecuencia de la interacción entre la variabilidad genética y el ambiente en el cual se desarrolla. A diferencia de esto, en los fenómenos de selección realizados por el hombre, ya sea en el proceso de domesticación o en el de mejoramiento, hay una mucha mayor presión de selección sobre esa variabilidad genética y se da en periodos de tiempo mucho más breves y en un ambiente de producción, porque es lo que busca es adaptar o quedarse con la variabilidad genética adaptada a esos ambientes de producción. Ahora bien, cuando se quiere mejorar, ¿a dónde recurre el mejorador para obtención de esa variabilidad? Obviamente se puede recurrir a los mismos materiales en la misma instancia del proceso de mejora, o sea, se puede recurrir a materiales mejorados o a materiales domesticados, pero muchas veces se recurre para mejorar materiales mejorados a los materiales domesticados, a variabilidad presente en esos materiales domesticados, y para domesticar obviamente a la variabilidad genética en estado silvestre o en el ambiente natural. La mejora genética va a producir entonces cultivares con una escasa variabilidad genética, en el caso sobre todo de los materiales mejorados. Para nuevos procesos de mejora entonces se requiere de nueva variabilidad. Muchas veces esa variabilidad no está presente en materiales con el mismo nivel de mejora. Y los procesos naturales de generación de variabilidad son mucho más lentos de lo que se precisa para un programa de mejora convencional. Por lo tanto, surge la necesidad de conservar la variabilidad genética en cualquiera de estas instancias como para tenerla disponible para el proceso de mejora genética. Hay un término que es erosión genética y vamos a tratar de entenderlo en el contexto de estas tres categorías de variabilidad en los materiales. Primero, en las poblaciones silvestres ocurre un pequeño pasaje de toda esa variabilidad hacia los cultivares domesticados, y lo mismo ocurre cuando se obtienen desde los domesticados materiales o cultivos mejorados. Esto se debe a que en el proceso de mejora hay lo que se denomina cuellos de botella, es decir, un angostamiento, por eso están representados como si fuera un reloj de arena, en el cual pasa un poco de toda la variabilidad en la instancia previa hacia el material obtenido en forma artificial. Si bien esto no es erosión genética, pero para preservar esa variabilidad en ambientes silvestres, en poblaciones silvestres, está, por ejemplo, uno puede decir, bueno, está la variabilidad presente en reservas naturales o en las mismas comunidades, en las mismas ambientes silvestres que se mantienen intactos. Sin embargo, cuando se produce la desaparición de los ambientes naturales, principalmente por el cambio de uso de esos ambientes, que pasan de no estar disturbados a ser destinados, por ejemplo, a la producción, o disturbado por algún otro efecto antrópico, desaparecen esos ambientes y toda la variabilidad allí contenida sufre un deterioro. La variabilidad que se pierde por estos procesos no se recupera, entonces constituye un proceso de erosión. En el caso de la variabilidad presente en los cultivares domesticados, es mantenida y multiplicada generalmente por agricultores de subsistencia o pequeños productores o pueblos originarios que mediante técnicas ancestrales van multiplicando, cultivando y consumiendo a esos cultivares con poco proceso de selección encima. Pero si uno mira un mapa del mundo y ubica
a dónde están esos agricultores de subsistencia o esos pueblos originarios, generalmente encuentra que están localizados en regiones bastante empobrecidas del planeta, con pocos recursos, por lo tanto están muy susceptibles al reemplazo de esas prácticas culturales por actividades más modernas o abandono de esas mismas actividades, con lo cual si se pierde esa variabilidad genética que es propia de esos sitios o a lo mejor de determinada familia que tenía un recurso y lo multiplicaba, esa variabilidad genética se erosiona. Finalmente, en los cultivares mejorados, las empresas semilleras que son propietarias de esos cultivares son las encargadas de multiplicar, de mantener esa variabilidad en lo que ellos registraron. Pero se va dando un proceso de concentración de capitales con el tiempo y actualmente, por ejemplo, el 75% de las semillas están en manos de 3 grupos económicos. Por lo tanto, si hubiera algún cambio de política dentro de alguno de esos grupos o alguna forma de trabajar diferente, estaría viéndose, podría verse afectada una gran proporción de la semilla que se utiliza a gran escala en el mundo. Como a modo de ejemplo, uno puede considerar, bueno, cuánto es lo que se deteriora el ambiente en estado silvestre, las poblaciones en estado silvestre. Hay muchos informes donde hablan de la cantidad de kilómetros cuadrados que es destruida. Esto está pensado en el primer gráfico a nivel en Brasil, puntualmente por la Amazonia, y en el caso de a nivel mundial, los países que mayor pérdida de bosque tuvieron, esto es los años 2009. Entonces uno ve cómo el proceso de deterioro de esos ambientes al estado silvestre es elevado y no hay forma de, en el corto plazo, de reponer toda esa variabilidad que se perdería. Incluso si uno se pone a analizar, en este caso en América del Sur, haciendo un cuadro comparativo de cuáles son en cada país los rubros o los enfoques productivos causales de las principales pérdidas de ambientes silvestres, en el caso de la deforestación, uno vería que el uso de las tierras para pastoreo es uno de los más importantes. Ahora, en el caso de los cultivares comerciales, hay trabajos también que ejemplifican cómo en un lapso de 80 años, entre 1903 y 1983, de pasar de tener entre 200 y 500 variedades para algunos cultivos hortícolas disponibles en el mercado, para las especies que figuran en el gráfico, se ha reducido a alrededor de 10 veces la cantidad, la oferta de diferentes materiales para cada una de esas especies, lo cual constituye que el productor, incluso hasta la empresa semillera, puede ser que no sigan manteniendo la variabilidad de esos cultivares que, si bien eran primitivos hace un poquito más de un siglo atrás, mantenían una considerable variabilidad genética que puede ser de utilidad en el futuro. Entonces hay un término que es el de vulnerabilidad genética. En un contexto a nivel mundial donde pocas variedades son sembradas en mucha superficie de terreno, esa base genética es común a toda esa superficie. A su vez, esa base genética puede ser estrecha dentro del mismo cultivo y a veces es común entre diferentes cultivares, que son a lo mejor de una misma empresa. Se genera una situación de vulnerabilidad, que es el incremento del riesgo ante algún efecto adverso. Esos efectos adversos generalmente se ejemplifica a partir de enfermedades que pueden llegar a afectar a los cultivos, y si los afectan a una gran proporción de la superficie destinada, por ejemplo, a la alimentación. ¿Por qué? Porque todos esos cultivos tienen una base genética en común y están en una superficie muy grande, o sea que hay mucha gente que depende de que esos cultivos sean exitosos para su subsistencia, o por lo menos para su bienestar económico. Entonces, a partir de toda esa situación de homogeneidad en la variabilidad existente que nos vuelve vulnerables, uno puede decir, bueno, para hacer mejoramiento hay que recurrir a fuentes de variabilidad genética para
tratar de ampliar esa base y no caer en esas situaciones de vulnerabilidad, que si bien son una cuestión potencial y de riesgo, es un riesgo que es bastante importante. Entonces se puede recurrir para ello a buscar variabilidad en material genético en estado silvestre. Podría ser, por ejemplo, los centros de origen de las especies que, digamos, que se cultivan, o podría ser acceder a los cultivares domesticados, o sea, con poca intensidad de mejora para esos mismos cultivos, o directamente a cultivares modernos que a lo mejor son utilizados en otra parte del mundo o que para ambientes completamente diferentes y podrían tener genes de interés. Ahora bien, cada una de estas categorías de materiales a los que uno puede recurrir como fuente de variabilidad tiene su problemática particular. En el caso del material genético silvestre, más allá de esa pérdida de áreas naturales a las que puede estar sometido, como habíamos visto en el caso de la erosión génica, puede ser que en los lugares donde está en estado silvestre esté en ese estado porque la distancia o la inaccesibilidad del lugar hace de que el hombre no haya intervenido todavía, pero esa distancia o esa inaccesibilidad que lo ha mantenido en estado silvestre juega en contra de poder acceder a esa variabilidad porque la dificulta. A veces también hay cuestiones legales que están poco trabajadas o poco definidas, que cómo se regula, quién es el propietario, cómo autoriza el acceso a esa variabilidad. Y está obviamente el hecho de que una vez que uno accede, se pueden difundir accidentalmente plagas o incorporar genes desconocidos o indeseables a la variabilidad, consecuencia de que uno está trabajando con un material que no conoce. En el caso de los cultivares domesticados, está siempre el riesgo de que, como dijimos en el caso de erosión génica, que haga un abandono de esas prácticas ancestrales y se pierda variabilidad, se pierda esos materiales, y a su vez hay poca información sobre esos materiales disponible, sobre todo a distancia, porque a veces esos mismos centros están alejados de los centros donde se hace mejora, entonces complica su uso en forma eficiente. Finalmente, en el caso de los cultivares modernos, ya poseen una base genética estrecha y bueno, hay toda una cuestión relacionada con la propiedad de los materiales en los cuales uno debe tener en cuenta, y si están en otro lugar del planeta también. Hasta puede ser una cuestión geográfica lo que complique su acceso. Siempre pensando en que uno considera estas tres categorías como fuente de variabilidad genética en una primera instancia. Entonces, algunas definiciones que pueden ayudar a entender el tema de recursos genéticos. Hubo una convención en 1992 sobre la diversidad biológica en el seno de la ONU, en el cual se definieron algunas cuestiones para usar el mismo lenguaje, donde el primero es qué es la diversidad biológica, que es toda la variabilidad, variantes, la diversidad que hay para todas las especies vivas y que estén utilizadas o no utilizadas por el hombre, ¿no? En segundo lugar están los recursos genéticos, es decir, aquellos materiales que son importantes o son de interés por la información genética que portan y enfocada en la mejora genética. Y los recursos biológicos son aquellas especies que son utilizadas por el hombre y que tienen diversos grados de mejora, pueden estar mejoradas, poco mejoradas, pero que constituyen un recurso de aprovechamiento directo. Entonces, esos recursos genéticos son esa parte de esa diversidad biológica que se conserva mediante unidades funcionales de herencia. Para que eso sirva como recurso genético, uno tiene que poder recurrir a ellos para obtener esos genes, de ahí el nombre, ¿no? Puede ser un recurso biológico o no, pero son siempre fuente de genes de interés para mejorar esos recursos biológicos. Entonces, el objetivo de esos recursos genéticos definirlo como recurso genético es utilizarlos para la mejora genética de esos recursos biológicos que son los aprovechables por el hombre. Entonces, más allá de que sean recursos biológicos o no, pueden ser especies silvestres de uso potencial, pueden ser especies silvestres relacionadas a cultivos,
o pueden incluso ser materiales ya domesticados o en un estado de desarrollo comercial.